Trabajo en Diario El Comercio casi 25 años, soy el periodista más antiguo de aquí de redacción y he tenido la suerte de pasar por la mayoría de secciones, ya sea como reportero, que eso es uno de los oficios más maravillosos porque se está en la calle, en contacto con la gente, con las comunidades, y uno puede recoger, recrear todos sus sueños, todos sus conflictos y trasladarlos a esa parte del oficio tan rica que es la escritura. Durante 4 años, 5 años fui editor de la edición cultural, durante 6 años fui editor de la revista 7 Días, una revista que nació más o menos en el año 2002 y se fue hasta el 2009 casi. Era una excelente vitrina de géneros periodísticos, de crónicas, de reportaje, de entrevistas, y además era una bellísima vitrina de todo lo que es el Ecuador. También fui editor político, que fue lo más difícil. Fui editor de crónicas durante unos 2 años, 3 años quizá. Hubo un espacio que salió durante 2 años que se llamaba La Crónica del Día. Esta consistía en que cada día teníamos una crónica del país, de todo el país, en diferentes esferas políticas, económicas, sociales, pero debía estar bien narrada, bien escrita, y ahí nosotros combinábamos mucho el periodismo narrativo, que consiste en una simbiosis de una mezcla de literatura con periodismo. Literatura, ustedes saben, es más que nada, al igual que periodismo creación, pero ante todo es invención. Y el periodismo obviamente se basa mucho en la realidad, en el dato fuerte, en el dato duro y en el contraste de diferentes fuentes. Entonces, este momento estoy encargado de la sección Quito, que es una sección compleja, difícil. Tenemos 3 páginas diarias y recoge todos los problemas, conflictos, las aspiraciones, las utopías de la ciudad de Quito, ¿no? Que va desde la obra física hasta los imaginarios. Ser editor es muy complejo. Yo siempre le comparo al director con un director de orquesta. Tiene que tener primero muchos estudios, muchas lecturas, tiene que tener un buen bagaje de referentes de otras redacciones. En el transcurso del tiempo que he pasado aquí, yo al comercio lo que le debo es muchísima gratitud, porque me permitió prepararme en otros países como España, Israel, Estados Unidos, y tuve una beca decisiva que fue en el diario El País de Madrid, que es uno de los diarios donde más creo que uno de los que mejor se escriben en español. Ahí tuve la suerte de conocer a Alex Guillermo, que ustedes saben es un gran periodista que tiene varios libros como Defensa apasionada del idioma español, el ADN del español, el oficio del periodista. Entonces yo trabajé mucho con él en la revista Domingo, le conocí mucho, y lo mismo a Miguel Ángel Bastenier, que era el subdirector del diario El País, y con él aprendí la diferenciación de géneros periodísticos, crónica, reportaje, y ante todo en los trabajos, crónicas que yo hacía, ya conocí mucho el mundo intenso, sobre todo en la noche, que es de Madrid, una ciudad de casi 4 millones de habitantes. Un editor debe ser una persona muy culta, primero, muy preparada, que no solo sepa de su oficio periodístico, que es el manejo del lenguaje, nuestra materia prima para el día a día, sino que ante todo sea un gran lector, que conozca mucho de cine, de literatura, de música, obviamente de periodismo. Es decir, que tenga un bagaje, una rejilla cultural, como nosotros llamamos, grande, para que a través de esa rejilla se pueda tamizar, se pueda matizar las notas que va a escribir. Ahí le saldrán mejor las notas. Obviamente, como ustedes saben, con los debidos contrastes y todo, ¿no? Y además, un editor es un gran maestro. O sea, yo he tenido la suerte también aquí de dar cursos a los periodistas jóvenes, de géneros periodísticos, sobre todo de crónica, de reportaje y de perfil, que el perfil es un gran retrato
hablado en palabras obviamente de determinado personaje, con sus luces, sus sombras, con sus éxitos, sus fracasos, como somos los seres humanos, ¿no? Frágiles y a la vez intensos. Un editorial es la síntesis importante del pensamiento del diario, de toda la institución. Es decir, en un editorial que sale todos los días es el reflejo, es el compendio de la posición, de la reflexión del diario sobre determinado hecho político, económico, de comunidad, porque yo pienso que un periódico es una utopía realizable que se hace cada día. Quizá hay autores que lo definen como el primer borrador de la historia, otros que le definen como un contrapoder, no como un cuarto poder como era antes, sino un contrapoder ante los poderes fácticos, económicos, políticos y todo, ¿no? Un contrapoder que siempre está pensando en las comunidades del país, no los intereses particulares como siempre dice cierta propaganda oficial por ahí. No, eso no. Es siempre pensando en un país mejor, en un país positivo, en un país que tenga emprendimientos, que mejore su calidad de vida en definitiva. Entonces, el editorial refleja todo ese pensamiento del diario. Es la voz oficial del diario. El artículo, en cambio, es el pensamiento íntimo, interno, de determinados articulistas, de determinados escritores. Por ejemplo, entre nosotros están varios autores, las páginas, las dos de opinión, se abre con el editorial y hay 2 páginas de opinión de periodistas y de escritores, de la forma más plural posible, para que refleje esa sociedad plural en la que vivimos. Jamás un pensamiento único, porque eso deviene en posiciones que no le enriquecen para nada a la reflexión de lo que es un país, una sociedad. Generalmente el editorial en escritura se escribe en tercera persona, se escribe, es digamos una expresión digamos más amplia que trata de reflejar un tema de coyuntura que ese momento está hablando la sociedad. Por ejemplo, en este momento los últimos editoriales han sido de las 16 enmiendas constitucionales que mandó la Corte Constitucional al Congreso, ¿no? Y hablando sobre la necesidad de que la gente tenga la opción de pronunciarse mediante una consulta popular o un plebiscito, porque una reelección presidencial sí afecta a la Constitución, sí lo afecta definitivamente a la estructura de la Constitución. Para eso es importante que el pueblo diga sí, está bien que el presidente continúe en los años que él desee postularse o no. Entonces, siempre un editorial refleja, ya sea en la parte económica, por ejemplo, mañana sale una noticia de que el grupo del Banco Pichincha está en una disyuntiva tremenda, o quedarse con el banco o quedarse con la tarjeta Diners. O sea, es una disyuntiva tremenda y eso seguro que va a ir a un editorial. Y es decir, son temas que interesan mucho a la comunidad, al país, a las comunidades, siempre en tercera persona. El artículo es como más el pensamiento del escritor, del periodista. Por ejemplo, César Montúfar, que yo le considero uno de los grandes articulistas de aquí del diario, es un politólogo que tiene mucha experiencia. Y cuando él habla de un tema político, lo hace apoyándose mucho en el derecho. Él estudió jurisprudencia, mucho en su experiencia de maestro, de universitario y así. O Miguel Rivadeneira, que es otro gran articulista que publica los lunes sobre temas generalmente un poco, yo diría un poco tabús, vedados, como problemas en el ejército, en la policía, que casi se conoce poco. Pero él tiene unas buenas conexiones ahí, y buenas fuentes, y puede ponerle, por ejemplo, otro gran editorialista, Belardo Pachano, que habla de temas económicos, o el doctor Fabián Corral, que le puede hablar desde... Él es un gran jurisconsulto, me parece que es el decano de la Universidad de San Francisco, el decano de Derecho, pero él le puede hablar tranquilamente de su especialidad, que conoce el campo, la campiña, los caballos, o también de temas jurídicos del país, ¿no?
Hay articulistas jóvenes como Ivonne Guzmán, que es la editora de Cultura de el Comercio, una de las más jóvenes. Se trata de balancear la cuestión de género en los articulistas y escritores del diario, de género y también de edades, ¿no? La experiencia de un veterano sabio, como lo digo con todo el cariño y respeto, como Abelardo Pachano, y con Guzmán, por ejemplo, ¿no? Que tiene sus artículos más enfocados a la cuestión de la mujer, de la cultura, y así. Y el estilo es de cada uno, ¿no? Depende de sus lecturas, de todo. A veces escriben en primera persona como Ivonne a veces, Ivonne Guzmán se pregunta, yo la otra vez asistí a determinado obra de teatro y me impresionó. Otros escriben en tercera persona, otros en segunda persona como dirigiéndose al lector, y así, ¿no? Generalmente el estilo es claro, tanto para el editorial, para los artículos, claro, un lenguaje muy claro, muy conciso, muy preciso, para nada rebuscado, porque lo que se trata de llegar es al mayor público, ¿no? El público del comercio generalmente, según estudios que están hechos, un público de clase media, estudiantes universitarios, profesionales, es nuestro público, pero tratamos de darles el mensaje, este mensaje de comunicación de una forma clara, ¿no? Por ejemplo, yo he estado, les puedo decir, en mi larga experiencia como cronista en la guerra de Cenepa, hasta trabajando en los últimos burdeles que el general Paco Moncayo, cuando fue alcalde de Quito en el año 2000, decidió que salieran de la calle Loja. Entonces yo trabajé en eso durante unos 12 días que fueron súper intensos. Qué sé yo, he pasado mucho tiempo viajando, conociendo el mundo guaraní, en la Amazonía, 15 días, 3 semanas, un mes que me he ido por allá a hacer reportajes, o entrevistándole, por ejemplo, al presidente Sisto Durán Ballén cuando ya salía del palacio. Es decir, eso es lo rico del periodismo, ¿no? Que uno le pone en contacto directo con la realidad intensa, bella de este país, para tejer sus imaginarios, sus aspiraciones, de todas las comunidades, ¿no? Indígenas, mestizas, blancas, negras, todo, en un tejido social, para que pueda avanzar, para que pueda progresar. El material periodístico que yo he recopilado durante todos estos años, voy a sacar un libro de crónicas que espero llevarlo a las universidades, y el material periodístico, los personajes que he conocido, me han alimentado a mi literatura. Yo tengo 2 novelas y una se llama Misterio de Cenizas, que coge mitologías, tradiciones de la provincia de Cotopaxi y mi provincia, y otra se llama La Guerra de la Funeraria, que habla del gobierno del general Rodríguez Lara, un tío mío, que dando gracias a Dios está muy lúcido a sus 91 años. Él dirigió el país desde el año 72 al 76, pero con un gobierno progresista. Le decían la dicta blanda porque no fue dictadura, que mientras en el cono sur Pinochet y Videla masacraban a la gente, mi tío lo que hizo es recibir aquí a más de 15.000 chilenos que huyeron de Pinochet. E hizo grandes obras como nacionalizó el petróleo, refinería Esmeraldas, la escuela ESPE para unir a civiles y militares, escuela política del ejército, y lo más importante y que honra al país y a nuestra familia es que mi tío se negó rotundamente a que Ecuador ingrese a ese plan de gobernantes que cometieron asesinatos llamado el Plan Cóndor. Ese Plan Cóndor llegó hasta Bolivia, Paraguay, es decir, si un dirigente sindical, un joven universitario iba, por ejemplo, pasaba huyendo de los dictadores argentinos a Uruguay, le mataban ahí, le fusilaban, y hubo tantos casos, ¿no?, de descarnados terribles, de madres que estaban por dar a luz, daban a luz y a los niños les entregaban a familias de policías, de militares, y les fusilaban y les botaban al Río de la Plata, o les botaban vivos, como hizo Videla con miles al mar, sedándoles, ¿no? Entonces mi tío dijo, no, este gobierno, soy consciente de que es una dictadura, lo llamaba revolucionaria, nacionalista, porque ahí fue el primer boom petrolero, pero ante todo es humanista. Yo respeto ante todo la vida humana, y eso es lo que más orgullo nos da. No, el editorial no va a firmar. El editorial generalmente lo hace el subdirector, el subdirector, por ejemplo, Gonzalo Ortiz, o el director Marco Arauz, que es un periodista de mucha experiencia, aquí unos 23 años también,
y muchos años en el periodismo, son gente ya de experiencia, de talento, que no lo firman porque no es necesario firmar, porque es la voz del comercio. Los artículos sí van firmados. Los artículos van firmados por todos los articulistas, y ahora con esa nueva ley de comunicación, que es bien dura, bien difícil, como que nos ha puesto contra la pared. Yo les puedo decir que antes de que saliera esta ley, el lector estaba protegido por el Código Penal. Es decir, si se afectaba sus intereses, ya había un conjunto de normas para que pida la rectificación al diario, a un canal de televisión o a una radio. Era el artículo 81 de la Constitución anterior, que exigía el derecho a la réplica. Y es decir, si algún periodista cometía algún desafuero, insultando a alguien o tratándole mal a alguien sin pruebas, pues se iba a juicio. Entonces, sino que esta ley lo que ha venido es o sea, yo lo veo como una ley muy dura, muy coercitiva, que a ratos nos demanda mayor cuidado. Siempre hemos tenido mucho cuidado en contratar una fuente. Si al alcalde le acusan de algo, pues vamos enseguida a hablar con él, o a un concejal, a un hombre público, o a un hombre sencillo, de cualquier oficio. Para mí todos los oficios del ambiente son súper importantes, porque es una forma de ganarse la vida y no hay trabajo fácil. Entonces, pero la ley de comunicación, yo les puedo decir que a nivel general ha creado cierto temor. No se topan muchos casos así a profundidad de investigación. O sea, ante todos los gobernantes están para rendir, gobernantes digo, alcaldes, presidentes, todo, presidente, para rendir cuentas a su pueblo, ¿no? De cuánto dinero están invirtiendo en esto, en lo otro. Y la prensa está para hacer una fiscalización madura, una fiscalización que no escandalice, que no sea amarillista, sino que le rinda cuentas del país como debe ser, todo en transparencia, ¿no? Pero sí a muchos articulistas sí les ha cohibido un poco, porque claro, solo piensen en lo que escribió Emilio Palacio en Diario del Universo, en apenas un párrafo, le atacó duro al presidente Rafael Correa, y eso casi fue motivo del cierre del diario. Sí. Y a él un juicio que le costó el exilio a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ante todo se debe buscar no calificar con adjetivos, no adjetivar, sino lo mejor que se puede hacer, es un lenguaje sobrio, y si hay algún hecho, demostrarlo con documentos, que se respalde el articulista. Y lo mismo nosotros los periodistas, ¿no? Que nos respaldemos en documentos si queremos hacer alguna acusación. Soy consciente de que las investigaciones en todas las esferas, ¿no? Qué sé yo, salud, educación y todo, investigaciones que estaban en curso en varios medios de comunicación, como que se frenaron por dos causas. La ley de comunicación, que es muy dura, es muy fuerte, porque al medio le multa con mucho dinero, y por ejemplo, por decirles, qué sé yo, del 12% de la ganancia de un trimestre, por ejemplo. Un medio de provincia le puede quebrar. Multas muy duras, ¿no? Y también porque es difícil conseguir documentos en el sector público. Le niegan, le ponen candados, a pesar de que existe una ley que obliga a cualquier funcionario, desde el ejército, que es lo más grave, hasta otras instancias, a entregarnos los documentos, porque hay una ley de transparencia justamente para que nos entreguen documentos, pero eso casi es imposible conseguir ahora. Por ejemplo, los editoriales que más eco, acogida tuvieron fueron durante la crisis bancaria. Muchos funcionarios, bueno, cuando viene un nuevo gobierno siempre tratan de crear una nueva historia, ¿no? Yo recuerdo que y disculpen que hable en primera persona, yo dirigí con Lenny Muela, un compañero muy querido, ahora trabaja en el gobierno. Él fue editor aquí de la sección económica, fue un gran economista y periodista, trabajó 9 años de editor de la sección económica. Entonces con él dirigimos una serie de 17 grandes reportajes por cada banco caído.
17 bancos cayeron en la crisis del 99 antes de entrar a la dolarización. Muchos políticos en memorias han dicho que el presidente Yamil Maguad podía haber cerrado 2 bancos, quizá el Filan Banco, quizá no la previsora, sino el Banco del Progreso, que eran los que más le debían el Estado, porque lamentablemente se aprobó una ley por el año 93-94, me parece que en el gobierno del expresidente Sisto Ballén, por la cual los banqueros tenían acceso, y ese es el origen de la crisis, ¿no? Tenían acceso a tomar el dinero de los cuentaahorristas en 45%, lo cual es una locura, para crear nuevas empresas. Entonces ahora se puso fin a eso, y ahora parece que del capital los banqueros pueden hacerse unos préstamos, creo que apenas del 2-3%, ¿no? Para otras inversiones, pero ahí esa ley aprobada por el Congreso de ese tiempo dio paso a lo que después sería la crisis bancaria, porque muchos banqueros abusaron. Y no fue así, ¿no? Lamentablemente el expresidente Yamil no cerró esos bancos, que a la final terminaron, me parece, debiéndole al Estado como millones. Y yo pienso que la crisis se subsanaba, pero nosotros, la revista Vistazo, todos los medios de comunicación nos preocupamos en ese tiempo de eso que casi le acaba al país, ¿no? Porque personas pequeñas que tenían sus cuentos, sus cuentitas de ahorro, jubilados, todo lo perdieron, casi todo. Y incluso hubo suicidios. Sí. Entonces sacamos 17 entregas, pero desde el lado humano de la gente. Y eso se reflejó en los editoriales de esos años, de ese tiempo, que fueron unos editoriales muy solidarios, muy comprensivos con la gente, recogieron todo ese sentir. Articulistas sí han ganado premios, ¿no? Se han ganado premios de opinión de aquí, del mismo concurso importante de Diario del Comercio, Jorge Mantillo Ortega. Gonzalo Maldonado Albán, por ejemplo, hace 2 años ganó un premio de opinión, porque es uno de los muy buenos articulistas jóvenes que escribe los domingos del Comercio. Les recomiendo que le lean a él. Me parece que escribió una síntesis sobre el desempleo en el país, ¿no? Especialmente cómo afectaba a los jóvenes. Entonces recogió bien todo ese artículo, a nivel de artículo. Otro estupendo articulista es el Monseñor José Parrilla, ¿no? Es el actual obispo de Riobamba, es un sacerdote español que tiene unos mensajes filosóficos bien profundos, porque él combina la religión con la filosofía, y siempre, claro, en la opción por los más pobres, los más desposeídos.